Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un día excelente. Estuve revisando mi contenido anterior y quiero pedirle unas disculpas. No es la mejor grabación de voz, algunos videos tienen unos problemitas, pero a partir de hoy espero corregir esos problemas. Si estás en este punto, déjame felicitarte, pues muy pocos llegan a este lugar. Así que sin más presente, comencemos. En este video lo que voy a hacer es mostrarte la forma más adecuada de cómo derrotar a Madreceda. De igualmente te voy a revelar unos pequeños truquitos y si vistes un cambio en mis hechizos o en mi arma es porque yo mi aguijón lo perfeccioné a lo que más se puede antes de llegar acá. Si quieres saber cómo perfeccionarlos, simplemente mira mis videos, te reirás un poco de mi pronunciación, pero el video cumple con lo que promete. Aquí estás viendo mi aguijón, se ve como un panel y es porque está perfeccionado unas 2 o 3 veces. Ahora, Madreceda tiene unos truquitos que te voy a revelar medida vamos luchando con ella. Así que no tengas miedo, anímate y comencemos. Es importante aclarar que para este boss te recomiendo que no te muevas mucho, no saltes mucho y está principalmente pendiente a las cuchillas que vienen de los lados, ya que las de arriba son más fáciles de esquivar. Ahora, ella tiene un gesto que anuncia cada ataque. El que acabaste de ver se va a ver un pequeño resplandor, ella levanta la mano y te va a lanzar el ataque. Así que esa sería una forma de aprender a esquivar sus ataques. Este gesto de poder que acabo de tirar, me disculpo ahí, tiene una pronunciación previa. Ella lo que hace es agacha la cabeza, la levanta como si se fuera a transformar o enfurecida y posteriormente lanza esas telarañas. Algo bueno de esas telarañas es que mientras están apareciendo no hacen daño, así que puedes un breve momento caminar entre ellas y buscar tu posición más cómoda. Yo principalmente no traté de tirarle mucho poder, más bien era de darle unos cuantos golpes seguro y ir a la fija, no estar tratando de tirarle poder, gastaría seda y no podría recuperarlo. Algo que te recomiendo es que cada vez que te bajen 1 o 2 de vida, pues simplemente te recuperes, nunca pierdas más 2 de puntos de vida. Otra cosa que se me había olvidado decirles y es que esas espadas se pueden golpear antes de que lleguen donde uno y detener su ataque, pero es complicarse la vida. Yo prefiero esquivarlas, así que es tu decisión. Escríbeme en los comentarios en qué boss tienes problema o qué quieres encontrar, qué te falta y te ayudaré. Así que no te dé pena, deja los comentarios y simplemente yo estaré respondiendo en la brevedad del tiempo. Como notaste en ese momento, esas sedas pasaron por encima de mí y no me hicieron daño, que es lo que les había dicho anteriormente. Así que no te preocupes como tal por ellas, tienes un breve lapso de tiempo para acomodarte. Esta es la primera fase de Madreceda, de hecho lo estaba haciendo en un en vivo en mi página de TikTok, así que si no me sigues, simplemente te invito a seguirme para que veas unos en directos, mis errores y algunas cosas que suelo hacer. Sí, un poco sacadas del tono, pero no sé, te puedes divertir, así que simplemente sígueme e inscríbete. Como lo pueden ver, ese es como la señal que ella dice que vas a echar ese poder. Hace un pequeño slash hacia atrás, el brazo brilla y ya ustedes ven que va a atacar. Bueno, aquí esta es la primera fase, ya la hemos vencido, como pueden ver no demoramos mucho, son poco más de 6 minutos, pero entre tiempo y tiempo no es mucho lo que uno demora venciéndolo.
Obviamente les voy a dejar el pequeño tráiler, el video es muy largo, lo voy a recortar porque no quiero alargar el video y quiero cumplir con los que les prometí, y es que no voy a hacer videos extensos, simplemente vamos al grano como dice el dermatólogo, y así ustedes pueden seguir una guía mucho más fácil. Bueno amigos, espero les haya servido el video, les haya gustado, haya resuelto sus dudas. Con esto hemos desbloqueado el acto 3, así que no te olvides de suscribirte, compartir, darle tu like y hasta la próxima. Nos vemos.